Buenas noches, qué bueno estar con ustedes en esta noche compartiendo de nuevo nuestro tema acerca de los hijos, lo importante que es enseñar a nuestros hijos. Ustedes que nos ven y ustedes que están con nosotros son bienvenidos en esta noche. Demos un aplauso al Señor de bienvenida. Está con nosotros hoy la señora Ángela Galeano, una mujer fiel a la iglesia, que llegó aquí con sus niñas pequeñas, con su esposo, y aquí los hemos visto crecer. Ángela, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación y estamos aquí para aprender los unos con los otros. Amén. Hoy queremos entrar al tema, respetarán a Dios si lo conocen. Nuestros hijos respetarán a Dios si lo conocen. Y estamos entonces en el Salmo 51:5 que dice Ángela. Salmo 51:5 dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Repítelo. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este es un salmo que viene escrito por el salmista David. Y él hace una confesión. Cuando dice, en maldad me concibió mi madre y en pecado he sido formado, no está diciendo que el acto sexual sea pecaminoso o la concepción de David haya sido pecaminosa. Cuando habla de esta maldad, es de lo que al nacer automáticamente estamos heredando aquí en la humanidad. Desde el momento que nosotros somos dados a luz aquí en la tierra, hacemos parte automáticamente como de una nueva nacionalidad. Recuerden que la Biblia dice que nuestra nacionalidad no está aquí, está en el cielo. Pero al nacer, nuestros hijos aquí están desde ese mismo momento expuestos a la contaminación, a lo que el mundo es. Entonces es muy importante que entendamos esto. La tendencia de hacer lo malo, escuchen bien, la tendencia de hacer lo malo viene en todo niño, independiente de su raza o nacionalidad. Viene de todo niño. Espérate, empecemos de nuevo. ¿Qué les dije, Giovanni? Empecemos de nuevo, por favor. No pueden formar el recreo ahí, muchachos. Tenemos que aprender, ¿ok? Controlen sus niños. Empezamos de nuevo. ¿Pero para dónde? Toca. A los chiquitos. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta noche. Son ustedes bienvenidos. Estamos aquí para compartir con ustedes acerca de estos temas, acerca de la familia. Es importante que nuestros hijos sean introducidos en el reino. Y es lo que vamos a aprender hoy. Nuestros hijos respetarán a Dios si lo conocen. Repito, nuestros hijos respetarán a Dios si lo conocen. Hoy estamos con nuestra hermana Ángela Galeano. Ángela, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Vamos a entrar hoy en el Salmo 51:5. Salmo 51:5 dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La tendencia de hacer lo malo viene en todo niño, independientemente de la raza o la nacionalidad. Entonces, para poder nosotros como padres entender lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, tenemos que entender que desde el momento que ellos nacieron son expuestos a un mundo natural lleno de tentaciones. Si nosotros en realidad queremos orientar a nuestros hijos, tenemos que prepararnos con las herramientas claves para saber a dónde los llevamos. Quiero recordarle que su hijo no es un accidente, no es una casualidad. Hoy necesitamos padres responsables y nosotros como padres tenemos que desarrollar nuestra paternalidad aún antes de los hijos nacer. Entender en qué medio estamos viviendo, a dónde los vamos a traer y prepararnos para saber cómo es que los vamos a levantar. Guiar a nuestros hijos es bien importante.
es una de las tareas más difíciles, pero más útiles en la humanidad. Y yo tengo que saber contra quién yo voy a pelear. Como padres, ¿cuáles son las situaciones que pueden venir a sacar a nuestros hijos del propósito? Como padres, tenemos que mirar en esta época que estamos viviendo cuáles son las amenazas, las tentaciones y prepararnos para que nuestros hijos no caigan en ese error. Recordemos que la semana pasada dijimos que nuestros hijos son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros le damos a ellos la imagen y semejanza, ellos van a tener una autoestima clara. Si él sabe qué es ser imagen, va a saber cuál es su autoestima. Pero hoy yo entiendo que esa imagen y semejanza puede ser afectada por la naturaleza que estamos viviendo. Yo puedo trabajar con mi hijo hecho a imagen y semejanza de Dios, pero también tengo que enseñarle a mi hijo a enfrentarse él al mundo, a lo que el mundo ofrece y a las tentaciones, para que él pueda enfrentarlo, tener las herramientas y se pueda defender. Muchas veces nosotros como padres queremos corregir o establecer principios cuando ya el hijo está cometiendo el error. A veces nosotros despertamos demasiado tarde y creemos que mi niño no, mi niña no. No, pastor, es que mi niño no es como los vecinos. No, es que mi niña es diferente. Y despertamos demasiado tarde. Cuando despertamos, ya el niño fuma, ya la niña bebe. Entonces ahí queremos remediar. Y ahí tenemos una falla. Porque somos nosotros los encargados de orientarlos antes de que las cosas pasen. Ese es el propósito. En Ángela tenemos una mujer que nos ha demostrado un tremendo trabajo con sus hijas. Cuéntanos, Ángela, ¿cómo lo has desarrollado? ¿Cómo has trabajado con ellas? Bueno, yo recuerdo que cuando mi hija Erlangi, la mayor, tenía 2 años de edad, ella hizo algo que fue para ella una sorpresa que yo respondiera a lo que ella hizo, y fue que ella se crió con una sobrina que yo tengo. Mi cuñada y yo dimos a luz muy Seguidas. sí, muy seguidas. Entonces, la niña de ella, todo lo que hacía malo se lo celebraban. Si la niña sacaba la lengua, se lo celebraban. Si la niña decía boba, se lo celebraban. Pero yo, a pesar de que no estaba en la iglesia, siempre me pareció muy feo que un niño fuera grosero. Entonces mi hija, cuando lo fue a hacer, lo hizo conmigo, tenía por ahí 2 años, y ella me sacó la lengua y me dijo boba, y yo me quedé aterrada, pero yo ahí mismo respondí y le di en la boca. Le di en la boca y nunca, jamás volvió a hacerlo. Entonces yo le doy gracias a Dios, porque yo sé que es Dios que da la sabiduría. Y siempre que mis hijas hacían algo malo, siempre las corregía ahí mismo respondía. En un bus, ella me hizo una pataleta, se me tiró en el piso, y como no me gusta hacer escándalos, yo le dije: en la casa organizamos. Pero estaba bien pequeñita, era una bebé, yo creo que no tenía ni 3 años, porque yo no tenía a Evelyn ni estaba en embarazo. Entonces llegamos a la casa y le di una pela. Jamás, nunca volví a ver que era una pataleta de ella. Entonces yo le doy gracias a Dios, porque el éxito que Él me ha dado, que yo he tenido con mis hijas, es que siempre las he corregido a tiempo. Nunca me he basado que porque están muy niñas, muy pequeñas, no. Yo recuerdo que nunca les he pasado nada, nada. Y cuando Evelyn nació, que estaba bien pequeña, yo veía que había padres que, si el hijo pequeño era grosero con el grande, entonces le pegaban al grande. Porque qué pesar del niño tan pequeño, o la niña no sabe. Pero yo tampoco pensaba así.
Entonces yo recuerdo que un día Evelyn discutió con Evelyn, con Erlangi, pero yo no me di cuenta. Lo cierto es que en el momento que Evelyn mandó la mano a jalarle el cabello, yo ahí mismo la cogí y le di una pelita bien dura y nunca supe que es que le volviera a tocar el cabello. Entonces el éxito que Dios me ha dado es que gracias a Dios he respondido a tiempo a cada una de esas cosas que los niños tienen, o porque dice la palabra que el corazón del hombre nace con esa tendencia a lo malo, pero nosotros estamos ahí para corregirlos, y si no lo hacemos en el mismo momento, ellos nos cogen ventaja. Entonces ya nos toca soportar las pataletas, las groserías, y también algo que he aprendido es que cuando las corrijo, nunca las consiento, nunca. Siempre las dejo que espero que ellas sientan que estoy enojada y que hicieron mal, nunca las consiento. Entonces yo creo que eso sirve mucho y yo he visto el fruto en ellas. Esa es una de las partes que puedo aportar y que puedo decir ahora, Dios me ha dado la victoria en esa área. Amén. Nosotros también somos testigos, lo hemos visto, ¿verdad? Gloria a Dios, las hijas de Ángela y Joaquín son un ejemplo para la iglesia, un verdadero ejemplo, porque igual estas niñas, como son en la casa, son en iglesia, son con nosotros como pastores, y eso es muy importante, que nosotros lo llevemos a la acción y lo podamos enseñar a otros. Ángela estaba diciendo de que la palabra dice que el hombre nace con la inclinación hacia el mal. Cuando el salmista dice, en pecado me concibió mi madre, no quiere decir de que el acto como tal, o la procreación, sea un pecado. No, cuando hablamos de pecado, hablamos de lo que rodea al ser humano cuando nace. Pero si nosotros sabemos que la tentación está ahí, nosotros tenemos que entrenarnos para la formación de ellos. ¿Hacia dónde nosotros los vamos a llevar? Puede que el mal esté ahí, puede que el mal esté cerca. Como dijo Ángela, a veces nuestros hijos se rodean de otros niños que no tienen la misma educación, que no tienen las mismas actitudes. Pero nosotros no podemos permitir que porque estamos en un ambiente seamos como los demás, sobre todo nuestros hijos. Quiero decirle lo siguiente: no garantiza calidad de vida el que mi hijo venga a la iglesia. Muchos de ustedes pueden traer a los niños obligadamente a la iglesia y eso no garantiza nada. Nosotros tenemos que entender que nuestros hijos necesitan una experiencia personal con Dios, un encuentro personal con Jesús. Yo debo de entender que ese hijo que yo estoy levantando, ese niño, esa niña que estoy criando, necesita una relación personal con Dios. Ojo. Sí, pastor, yo los llevo a la iglesia. No. Estoy hablando de una relación personal con Dios. Mis hijos deben de conocer a Dios. Tienen que conocer a Dios. Ellos tienen que saber quién es Dios para ellos. Quién es su Salvador. Ellos tienen que saber quién es Satanás. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, no conocían el mal, no conocían el pecado, no conocían las consecuencias de la desobediencia o de la rebeldía. Pero el enemigo les dijo que ellos podían ser como Dios, que no tenían que estar limitados a lo que Dios les dijera. Y ellos creyeron. Cuando ellos fueron destituidos, ellos se vieron fuera del paraíso y ahora iban a pagar las consecuencias. Ojo con esto, escúcheme bien. Ellos conocieron el mal cuando ya estaban afuera, no cuando estaban dentro del paraíso. En el Edén todo estaba bien. A ellos se les habló,
Se les dijo que no desobedecieran, pero ellos no habían saboreado la maldad, no habían saboreado el pecado. Ellos se dieron cuenta de que fallaron, que pecaron y saborearon la maldad cuando ya estaban fuera. Y por eso ese pecado nos alcanzó a todos nosotros, porque fue afuera que ellos conocieron y nosotros heredamos. Entonces, así como un hombre, Adán, nos sacó del propósito y nos llevó al pecado, otro hombre, Jesucristo, nos trae la salvación. Esa verdad la debe de conocer mi hijo, la debe de conocer mi hija. Yo debo de enseñarle a mi hijo desde pequeño la realidad del bien y del mal. Porque desde pequeño, desde que está en kinder, ¿verdad? Empezando, va a haber relación, va a haber malicia. Pero nosotros como padres traemos los principios y valores dentro de la casa en la vida del niño, en la vida de nuestro hijo. Ojo, tenemos una ventaja. ¿Dónde empezó Adán y Eva a organizar la vida? Cuando ya estaban afuera. Nosotros tenemos la oportunidad de empezar la vida de nuestros hijos desde ahora, antes de que desobedezcan, antes de que estén afuera. Les podemos evitar a nuestros hijos muchos sinsabores. Para eso, como padres, tenemos que aprender un poquitico más. ¿Cómo vamos a preparar a nuestros hijos? ¿Cómo les vamos a enseñar? ¿Cómo les vamos a entrenar? Muchos de nosotros esperamos a que tengan cierta edad para revelarles a nuestros hijos ciertas verdades. Las verdades en la vida de los hijos se plasman desde el momento que ellos empiezan a tener conocimiento. Y es muy rápido en esta época. Desde el momento que ellos aprenden a tener conciencia, hay que plasmar en el corazón de ellos. Nosotros necesitamos la ayuda sobrenatural de Dios. Y Dios necesita padres que cumplan con la responsabilidad entregada por Dios. Dios ya lo hizo. Nosotros tenemos que cumplir con esta responsabilidad que Dios coloca en nuestras manos. Nosotros debemos de educar y entrenar en el mundo del bien y corrigiendo el mal. Por eso me gusta el ejemplo de Ángela. Corrigiendo el mal. El peor error que nosotros cometemos como padres es ser tolerantes con las cosas malas. Pensando que él cambia mañana, pastor. Eso es una actitud de la niñez, es una actitud de la adolescencia. Él va a cambiar. No, él no va a cambiar. Tú tienes que llevarlo a conocer a Dios, porque afuera las cosas crecen, lo negativo crece, ellos van a tomar ventaja de las cosas negativas. Dentro de la casa impartimos lo correcto. No podemos esperar a que las cosas simplemente pasen, cuando las podemos evitar. ¿Ok? Caemos en el error. Conocí un padre de familia que dijo: pastor, mi hijo quería tomar cerveza y pues para que no lo hiciera en la calle, yo se las compré y hágalo aquí delante de mí. ¿Será eso correcto? Nosotros creemos que hay que darle rienda suelta a la curiosidad. Eso no nos dice la palabra. La palabra nos dice que nosotros somos entrenadores. Los entrenamos. Y ellos van a dar una respuesta. Las mismas propuestas y tentaciones que podemos tener los adultos están abiertas también para los niños. No hay diferencia. Es más, el enemigo busca controlar al niño. Entre más pequeño, mejor. Entre más rápido lo pueda atar, lo pueda ligar a la maldad, mejor. ¿Qué siente usted, madre, padre de familia, cuando en el colegio
un niño de 12 años le están diciendo que el próximo año no se lo van a recibir en el colegio? ¿Habrá orgullo? ¿Habrá contentamiento? ¿Verdad que no? ¿Qué haríamos entonces? Ahorita decía el pastor que nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a conocer a Dios. Y esa es la pregunta, yo creo que todos nos hacemos. ¿Y cómo le enseño a mi hijo a conocer a Dios? Porque si a mí me cuesta conocer a Dios, ¿cómo le enseño a mi hijo a conocer a Dios? Cuando Dios me llamó, cuando yo empecé a venir a la iglesia, la niña grande tenía 8 años y la pequeña 4. Y para mí fue algo muy bonito enseñarle a ellas que cuando yo estuviera adorando a Dios, ellas no me podían interrumpir, ellas no me podían tocar. Ellas saben que a mí me desespera que me interrumpan cuando yo estoy adorando. Y desde niñas, desde que llegamos, yo le decía, vea, vinimos a la casa de Dios a adorar a Dios. Y yo recuerdo que ellas hacían lo que yo hacía y ellas a mí no me tocaban, ellas no me hablaban, así me tuvieran que preguntar algo urgente, no lo hacían. Y yo pienso que la mejor forma de enseñarle a nuestros hijos a conocer a Dios es enseñarles a adorar a Dios, que tengan reverencia en la alabanza y en la adoración, porque así como nosotros sentimos, ellos también sienten. Y si yo tengo reverencia, cierro mis ojos, adoro y sé que es un momento entre Dios y yo, entonces mis hijos también lo van a hacer. Y una de las partes que Dios me dio, la sabiduría que Dios me dio fue de que les enseñara de que por nada del mundo ellas me tenían que interrumpir. Y ellas hasta hoy, ellas lo saben. Entonces, para mí, en esa área, yo sé que esa fue una forma en que ellas empezaron también a sentir la presencia de Dios. Esa es una de las partes en que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, porque usted les puede enseñar palabra y hay que hacerlo, pero cuando nosotros somos sensibles, cuando sentimos su presencia, cuando usted siente la presencia de Dios, entonces ya usted tiene su espíritu abierto a la voz de Dios, ya entiende la palabra, ya entiende el consejo que Dios le da o el que le dé a alguien, sea bueno o sea malo, va a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, una parte muy importante para enseñarle a nuestros hijos es que en el momento de la adoración es un tiempo entre Dios y yo, y que ellos también lo deben de tener, porque es el tiempo de adorar. Entonces, yo veo muchos niños que en ese tiempo se ven todos indisciplinados, pero eso es culpa de nosotros como padres. Debemos enseñarle a nuestros hijos el temor de adorar a Dios con todo el corazón y con toda la reverencia, que ellos sientan que ese es el tiempo entre Dios y nosotros. Amén. ¿Para qué más, verdad? Suficiente enseñanza, Ángela. Esto del bien y del mal es bien importante. ¿Usted desde qué edad cree que el niño tiene conciencia del bien y del mal? Desde bebé tiene conciencia del bien y del mal. Lo voy a leer tal cual lo tengo escrito aquí. Adán y Eva conocieron la diferencia entre el bien y el mal estando ya en el lugar equivocado. No lo conocieron parados en el camino correcto. Conocieron la diferencia en el camino incorrecto. Podremos evitarle esto a nuestros hijos. A veces creemos que para conocer la diferencia tienen que experimentar. ¿No es que usted hace cuento? Por cabeza propia. Que vaya y experimente. Yo no recuerdo en la vida haber visto a uno de mis hijos fumando o experimentando. ¿Por qué? Entonces tenemos conceptos equivocados. Pastores, que él tiene que probar. No. Si usted establece conciencia
entre el bien y el mal, usted va a descubrir que no tiene nada que probar. Le va a enseñar a él que no es necesario probar. Siempre le mostramos a nuestros hijos las ventajas que van a tener al honrar a Dios. Siempre les mostramos a nuestros hijos que Dios no le niega nada a un niño obediente. Y vieron que todo lo que le pedían a Dios les era hecho en su tiempo, como premio a la obediencia. Y los resultados los vimos permanentemente. Y son frutos que ellos disfrutan hoy mismo. Nosotros nos podemos adelantar a su formación. Yo pienso que los seminarios que Alba y yo hicimos antes de casarnos en el SENA marcaron toda nuestra vida. Lo aprendimos tan bien. Y decíamos Alba y yo, en tiempo de noviazgo, bueno, tenemos el martes y el jueves libre. ¿Qué hacemos en ese tiempo? Inscribámonos en el SENA y estudiemos algo. Y fuimos juntos a prepararnos. Y hasta hoy lo hemos visto. Porque uno puede evitar todo eso. Yo le decía a Alba, yo vengo de un papá que, ¿qué papá voy a ser yo? Y Alba me decía lo mismo, el mío es un alcohólico, ¿qué vamos a hacer? Pues pongámonos de acuerdo que vamos a hacer nosotros dos. ¿Quién dijo que tenemos que hacer lo mismo? Vamos a marcar la diferencia. Y para la gloria del Señor, hasta hoy la hemos marcado. Entonces, el conocimiento de la palabra aplicada a nuestros hijos nos ayuda a ¿qué? A adelantarnos a esto y a evitar que ellos fallen. Ángela, Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Continuemos. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sigo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos, más por los muchos la gracia y el don de Dios. Ahí está. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahí está. Desde Adán hasta Moisés, ¿verdad? Dice que abundó el pecado. Desde Adán hasta Moisés, abundó el pecado. Cuando viene Moisés, aparecen las tablas de la ley. Un control para la tierra. Pero luego viene Jesús. Adán trajo el problema. Jesús trajo la solución. Entonces, si nosotros llevamos a nuestros hijos a un encuentro especial con Jesús, va a ser más fácil trabajar con ellos. Nosotros hemos tenido retiros en la iglesia y la mayoría de jóvenes que están en la iglesia, que han permanecido, fueron jóvenes que de niños llevamos a un retiro para niños y fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando tenemos eso en los niños, hay una permanencia más fuerte, porque ellos tienen la experiencia. Y esto sirve y va a servir. Nosotros creemos a veces que es difícil bajar los principios al nivel del niño. Pero déjeme decirle que aquí hay niños más entendidos que los propios padres, que aplican más fácil el principio que el padre. Entonces sí podemos aprovechar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que la obediencia agrada a Dios. Por ahí empezamos. Hijo, ¿sabes cómo agradar a Dios? Obedeciendo. Cuando tú obedeces, antes que a mí como papá, estás agradando a Dios. Yo trabajo, pero Dios es el que te bendice. Y lo llevamos a Él. Para mis hijos, desde pequeñitos, el principio del diezmo siempre ha existido. Porque no era la cantidad,
era la actitud, la fidelidad. No importaba que fuera una moneda de 100 pesos, era la fidelidad del niño. Y eso en su tiempo dará los frutos, porque ellos aprenden los principios. Entonces, nuestros hijos deben saber que hay un Salvador. Tú tienes que encargarte de mostrarle a tus hijos que sí hay un Salvador. No le muestres a un Dios castigador, muéstrales a un Padre. A veces la imagen que le hemos mostrado a nuestros hijos de Dios es un Dios enojado, que corrige, que disciplina. No les hemos mostrado el Padre amoroso, el Padre bondadoso. Lo que decía Ángela es un ejemplo muy bueno. Si mis hijos me ven postrado adorando, van a aprender a postrarse. Si mis hijos ven que mi mamá, mi papá separa su tiempo para el Señor y hablan con Dios, ellos lo van a hacer igual. Se van a postrar. Pero si nuestros hijos no lo ven en nosotros, ¿cómo voy a crear una relación entre Dios y mi hijo cuando ellos no ven cómo es que yo me relaciono? Mami, y Dios sí habla. ¿Y cómo habla? Le habla más rápido al niño que al adulto. Enséñale a obedecer, enséñale a reverenciar a Dios. Vamos a tener frutos. Nosotros tenemos que cambiar la forma como vemos a nuestros hijos. ¿Cómo yo veo a mis hijos? Yo tengo que verlos como Dios los ve. Dios no los ve enredados, no los ve pecando, no los ve perdidos. Dios los ve sellados con el propósito que Él determinó para ellos. Camilo a los 9 años empezó a predicar. Mateo desde los 8 años se sentó en la batería, hasta hoy. Juliana era la más chiquita de la danza. Y cada uno tenía su compromiso dentro de la iglesia, su responsabilidad dentro de la iglesia. Los tuve que obligar. Les enseñé que a través de lo que ellos hacían, agradaban a Dios. Y Dios les iba a bendecir luego. Y ellos empezaron a probarlo y a conocerlo. Por eso hoy lo ponen en práctica. Ahora yo veo a mi nieto, el mayor, tiene 5 años. Pregúntele qué quiere ser. Y es un niño como mi papito y como mi papá, pastor. Y coge la Biblia y predica y enseña y habla, porque ya está puesto ahí en sus genes. Eso lo hacemos nosotros. Eso lo determinamos nosotros. Y hay niños que desde pequeños son líderes, por la formación que ven en nosotros. O sea que el futuro de tus hijos está en tus manos. Tú puedes hacer mucho por el futuro de tus hijos, pero tienes que aprender, primero, a amar a Dios, y segundo, entender que ese amor de Dios para tu vida tiene que transmitirse a tus hijos. Yo he escuchado padres en las iglesias cristianas decir: no presionen a sus hijos, espere que ellos maduren y decidan. Eso es un error, por no decir un horror. Yo no tengo que esperar que mi hijo crezca y decida. Mi trabajo es, desde que nace, formarlo para que ame a Dios. Dice que Ana formó a Samuel para la iglesia, y cuando lo destetó, tenía como 7 años, lo dejó en el templo, de por vida. Usted diría: está loca Ana, ¿verdad? No, ella dijo: yo lo pacté para Dios y le pertenece a Dios. Y en la mente de Samuel estaba eso: tú no me perteneces, le perteneces a Dios,
eres pactado para Dios y tu hogar es la iglesia. Y así fue para Samuel. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de tus hijos? ¿Dónde lo quieres ver? Entonces, si enseñamos que la obediencia agrada a Dios, tendrán mis hijos buenas consecuencias. Yo mismo las creo. Tienen que conocer a Dios como su verdadero Padre. No es suficiente saber que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es necesario que les enseñemos a respetarlo, a adorarlo, a amarlo, y los llevemos a un encuentro personal con Dios. ¿Algún aporte, Ángela? Sí, la obediencia trae bendición. Entonces es muy importante que nuestros hijos vean la bendición de Dios. Cuando los hijos ven la bendición de Dios van a decir, uy, sí, es verdad, la obediencia trae bendición. Cuando Erlangi me decía, mami, mis 15, yo le decía, eso no es conmigo, yo plata no tengo. O sea, nosotros plata no tenemos. Eso es entre usted y Dios. Métase con Dios, haga su devocional, sueñe con Dios, sea obediente y ya, de ahí para allá, Dios se encarga. Y de verdad que con los 15 que tuvo Erlangi, yo misma me quedé sorprendida de ver la bendición de Dios tan abundante. Yo comí carne y comí comida y torta 8 días y vinieron 200 personas a la fiesta. Yo me quedé sorprendida con la abundancia que Dios dio para esa fiesta. La gente se fue satisfecha y yo quedé feliz. Entonces, Dios sí responde y Dios sí recompensa la obediencia. Entonces, cuando nuestros hijos ven eso, ¿qué pueden decir? No, Dios es real, voy a ser más fiel, voy a ser más obediente, me voy a entregar más, voy a pasar cualquier circunstancia de mi vida. Y entonces, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Van a volar a donde Dios los quiere llevar. Amén. Es bien importante hacerles entender a ellos el precio de la obediencia. Es bien importante. No esperemos a que estén en el lugar incorrecto para enseñarles quién es Dios. No esperemos a que pasen por situaciones negativas para enseñarles quién es Dios. Podemos enseñarles quién es Dios antes. No minimicemos nosotros mismos a nuestros hijos. Démosles desde que nacen su valor, sus principios. Vamos a tener ventajas, vamos a tener bendiciones. ¿Cuántos lo creen? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien hoy? Sí, doña Dora. Sí, ahí está el micrófono. Bueno, Dios los bendiga. Quiero reforzar lo que Ángela estaba diciendo respecto a que a los hijos hay que enseñarles disciplina y obediencia. Y si los padres quieren recoger un buen fruto con sus hijos, tienen que enseñarles a ser reverentes. Por ejemplo, aquí solamente se le da clase a los niños los domingos. ¿Por qué no los martes y los jueves? Porque los padres no le están enseñando a sus hijos que es una iglesia, más no es un parque recreativo que vienen a jugar. Entonces el niño ya no se someten a ningún profesor ni a ninguna autoridad. Entonces estas clases que nos sirva como padres, a los que tienen los niños más pequeños, a enseñarles buena disciplina y que realmente les enseñen qué es la iglesia, para que ellos puedan ser obedientes y sean bendecidos por Dios. Amén. Ok. Recuerde que el propósito de la iglesia es ese, que para eso está la escuela bíblica de niños, para formarlos a ellos. En estos días escuchaba a los niños hablando de la palabra, de cuántos libros tiene la Biblia, y activados, hablando de Noé, del arca. Y yo me quedo sorprendido de cómo a veces un niño de la iglesia está más capacitado que un adulto. El adulto solamente dice,
pastor, pero es que él tiene una memoria fresca. A mí ya se me va la memoria. Eso no es cierto. Eso son justificaciones. Las cosas que marcan nuestro corazón jamás se olvidan. Solo que nosotros tenemos que aprender a sustentar lo que vivimos a través de la palabra. ¿Ok? Gloria a Dios. ¿Sí? No sé de los padres que hay acá, ¿quiénes tienen niñas en la danza? Es muy importante que las niñas que danzan, cuando termine el culto, escuchen la prédica, se sienten acá al frente y escuchen la prédica. Porque muchas niñas van y le dicen a los padres, mami, ¿qué hago? Váyase para la clase. No. La orden de todas las niñas de la danza es que deben escuchar prédica después de que se bajan del púlpito. ¿Por qué? Porque ya son niñas que deben de saber cómo se está moviendo y qué se está hablando y qué palabras se está dando aquí. Y fuera de eso es testimonio para la gente que está ahí atrás. Amén. Recibimos el consejo, ¿verdad? Padre, te alabamos en esta hora, Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos cada persona, cada familia que está aquí. Bendecimos cada familia que nos visita a través del internet. Padre, gracias, porque tu palabra nos enseña, nos prepara, nos capacita para nuevos tiempos. Declaramos que esta iglesia está preparada para restaurar las familias y que nuestros hijos son una nueva generación. Señor, glorifícate en la mentalidad, actitud, pensamiento de cada padre y de cada madre. Y permite que como padres entremos en un común acuerdo para sacar adelante a nuestros hijos. Señor, declaramos que nuestros hijos son parte de una nueva generación, de una generación de destino, de una generación de restauración. Los sellamos para este tiempo conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?